Prepárate para una inmersión profunda. Un caso que nos lleva a Texas. Un misterio que ha intrigado a investigadores y a una comunidad durante décadas. Exacto. La historia de Belinda Temple, una joven profesora embarazada que fue encontrada muerta en su casa en 1999. Sí. Su marido, David Temple, fue condenado por el crimen. Pero las dudas y los giros en la investigación persisten. Hoy nos adentramos en las sombras de este caso, Ajá. buscando respuestas entre los detalles más inquietantes. Lo que hace este caso tan apasionante, bueno, creo, es la complejidad de las relaciones. Las sospechas que se ciernen sobre varias personas y la aparente falta de un motivo, claro. Claro. Es como si cada pieza del puzzle, en vez de aclarar la imagen, la volviera aún más borrosa. Totalmente. Comencemos por el principio, por la escena del crimen. Vale. Una casa en aparente desorden, con signos de un posible robo. Pero hay detalles que no cuadran. Sí. Por ejemplo, la presencia del Bull Terrier de la familia Shaq. Ah, Un perro descrito como agresivo que en ese momento no atacó a nadie, excepto a los policías que llegaron al lugar. interesante. ¿Por qué Shaq, conocido por su ferocidad, se mostró tan protector con David si realmente había un intruso en la casa? Es una pregunta que desde el principio ha generado muchas especulaciones. Algunos creen que el perro pudo haber reconocido al asesino y por alguna razón no lo percibió como una amenaza para David. Otros, en cambio, apuntan a que el comportamiento de Shaq podría ser una señal de que David estaba implicado en el crimen. Claro. Es complicado. Y hablando de David, el marido, era un hombre encantador, atlético, aunque con fama de tener un carácter un poco impulsivo. Su relación con Belinda al principio era apasionada, pero parece que las cosas cambiaron después del nacimiento de su primer hijo. Aquí es donde entra en juego otro elemento crucial. La aventura de David con Heather Scott, una compañera de trabajo. Una relación que se mantuvo en secreto y que, según algunos testimonios, mostraba una actitud bastante fría de David hacia su esposa embarazada. ¿Podrían los celos y el deseo de una nueva vida haber llevado a David a cometer un acto tan terrible? Desde luego, la aventura de David añade una capa de complejidad al caso. Sí. Y las sospechas sobre él aumentaron cuando se descubrió que no tenía una coartada sólida para el momento del asesinato. Además, había otros elementos que no encajaban. La escopeta que se usó en el crimen desapareció. Se especuló que pudo haber sido tirada en un arrozal y no faltaban objetos de valor en la casa. Y un detalle que siempre me ha llamado la atención, Belinda todavía llevaba su ropa de trabajo cuando fue encontrada. Sí, ¿Por qué no se cambió a llegar a casa? claro. ¿Interrumpió a alguien su rutina? Son pistas que apuntan en diferentes direcciones, creando un rompecabezas difícil de resolver. Y para complicar aún más las cosas, David fue juzgado y condenado en 2007. Principalmente por evidencia circunstancial y testimonios sobre su aventura y su deseo de comenzar una nueva vida con Heather. El testimonio de Heather fue clave, aunque ella afirmó que su relación con David no era seria antes de la muerte de Belinda. Estaba mintiendo para protegerse a sí misma o a David, o realmente no era consciente de la magnitud de los sentimientos de David. Es difícil saberlo con certeza. Su testimonio plantea más preguntas que respuestas, y nos hace preguntarnos si realmente conocemos a las personas que nos rodean, si podemos confiar en las apariencias. Exacto. Y aquí es donde el caso da un giro inesperado. Años más tarde aparece en escena Riley Joe Sanders. Riley Joe Sanders. Sí, un estudiante problemático que Belinda había disciplinado en el pasado y que inicialmente se convirtió en sospechoso. Vaya. Un amigo de Riley confesó que Riley sí había estado en casa de los Temple ese día, ¿En serio? con la intención de robarles, pero que el perro lo había ahuyentado. Incluso llegó a disparar un tiro, aunque según él falló. Increíble. Un testimonio que abre una nueva línea de investigación, una grieta en la versión oficial de los hechos. ¿Podría Riley ser el verdadero asesino y David haber sido condenado injustamente? ¿O se trata de una coincidencia macabra? Un intento desesperado de desviar la atención del verdadero culpable. La aparición de Riley en la historia arroja una sombra de duda sobre todo lo que creíamos saber. Estábamos equivocados al señalar a David como el único sospechoso. Hay algo más, algo que se nos escapa. Lo que es seguro es que la verdad se esconde en algún lugar entre estos detalles, entre los testimonios contradictorios, entre las pistas que parecen no encajar. Y nuestro trabajo es precisamente intentar desentrañar este misterio. Analizar cada pieza del puzzle con una mirada crítica, buscando conexiones, patrones, cualquier cosa que nos ayude a comprender lo que realmente sucedió aquella fatídica tarde.
Lo que encontramos aquí es una red de relaciones complicadas donde la pasión y el resentimiento se entrelazan, Sí. hasta formar un nudo difícil de desatar. David y Belinda. Ajá, una pareja aparentemente feliz, pero con grietas ocultas bajo la superficie. Grietas que se hacen más evidentes cuando profundizamos en la personalidad de David. Un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, a tenerlo todo bajo control. En el instituto era una estrella del fútbol americano, admirado por todos. ¿Podría esa necesidad de control, de dominio, haberse trasladado también a sus relaciones personales? Es una posibilidad que no podemos descartar. Algunos psicólogos criminales apuntan a que este tipo de personalidades pueden desarrollar una obsesión por mantener el control sobre sus parejas, Ya. especialmente cuando sienten que esa relación se les escapa de las manos. Y las declaraciones de sus compañeros de trabajo pintan un panorama preocupante. Sí. David se jactaba abiertamente de su aventura con Heather, menospreciando a Belinda, llamándola gorda e incluso insinuando que la había cambiado por alguien más joven y atractiva. Un comportamiento que, si bien no prueba su culpabilidad en el asesinato, sí nos da una idea de su carácter Claro. y de cómo veía a su esposa en ese momento. Pero, ¿y si David no era el único que ocultaba algo? ¿Qué sabemos realmente de Heather, la otra mujer en este triángulo amoroso? ¿Era una ingenua enamorada que desconocía la verdadera naturaleza de David o era una cómplice dispuesta a todo para estar con él? Su testimonio en el juicio es ambiguo. Sí. Por un lado, afirma que su relación con David no era seria antes de la muerte de Belinda. Ajá. Pero por otro lado, hay pruebas de que David le había regalado un collar de oro para Navidad, un regalo bastante significativo para una relación no seria. Además, no podemos olvidar que Heather se casó con David poco después de la muerte de Belinda. ¿Era un acto de amor verdadero o una forma de proteger a su pareja, asegurando su silencio? Las motivaciones de Heather siguen siendo un misterio, un enigma envuelto en un halo de secretos y mentiras. ¿Qué sabía realmente Heather sobre el crimen? ¿Estaba implicada de alguna manera? Y mientras tanto, David continúa proclamando su inocencia. Su hijo, Evan, se ha convertido en su defensor más acérrimo, convencido de que su padre es víctima de una conspiración. ¿Es posible que un hijo esté tan cegado por la lealtad familiar como para no ver la verdad? ¿O realmente David es un hombre inocente, condenado injustamente por un crimen que no cometió? La lealtad familiar es un lazo poderoso, capaz de nublar el juicio Claro, y distorsionar la realidad. sí. Pero también es posible que Evan, al haber crecido con David, tenga una visión más completa de su padre, una visión que va más allá de las pruebas y los testimonios. Para intentar responder a esa pregunta, tenemos que volver a las pruebas, a los detalles que a veces pasan desapercibidos. La escena del crimen, el comportamiento del perro, la falta de una coartada sólida por parte de David. Y por supuesto, la aparición de Riley Joe Sanders, el estudiante problemático que confesó haber estado en casa de los Temple el día del asesinato. ¿Era Riley el verdadero asesino? ¿Estaba actuando solo o fue manipulado por alguien? ¿Y qué papel jugó la escopeta desaparecida? La confesión de Riley es como una pieza de un puzzle que no encaja con el resto. Sí. Abre nuevas posibilidades, nuevas líneas de investigación. ¿Pero qué hay detrás de esa confesión? Era un acto de remordimiento, un intento de redimirse por un error del pasado. ¿O había algo más, algo que lo obligó a asumir la culpa de un crimen que no cometió? Es difícil saberlo con certeza. Pero su presencia en la escena del crimen, aunque sea por un motivo aparentemente distinto al asesinato, añade una nueva capa de complejidad a este caso ya de por sí intrincado. Y nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber. Y si la verdad fuera aún más oscura y retorcida de lo que imaginamos. Y si hubiera más personas implicadas, secretos que aún no han salido a la luz. Quizás la respuesta se encuentra en los pequeños detalles, en las pistas que hemos pasado por alto. En las contradicciones de los testimonios. Sí. En los silencios que gritan más que las palabras. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, analizaremos en profundidad estas pistas, buscando la verdad entre las sombras de este caso que parece no tener fin. Recapitulemos un poco lo que sabemos hasta ahora. Tenemos a David, el marido, con una aventura y una falta de coartada. Tenemos a Heather, la amante envuelta en secretos. Y tenemos a Riley, el estudiante problemático que confesó haber estado en la casa de los Temple el día del asesinato. Cada uno con sus propios motivos, sus propias sombras. Y en medio de todo esto, la víctima, Sí. Belinda. Una joven profesora embarazada cuya vida fue truncada de forma brutal. Un crimen que aún reclama justicia. Claro. Una verdad que parece escurrirse entre nuestros dedos. Precisamente, me gustaría centrarme en la confesión de Riley Joe Sanders. Si realmente disparó contra el perro, podría haber sido ese el disparo que mató a Belinda, incluso si afirma haber fallado. Podría haber un vínculo entre su intento de robo y el asesinato. Es una posibilidad que debemos considerar. Recordemos que Belinda fue encontrada con un disparo en la parte posterior de la cabeza.
Un disparo a quemarropa, según los informes forenses. La trayectoria de la bala, la posición del cuerpo. Todo eso podría ser crucial para determinar si la confesión de Riley encaja con la escena del crimen. Y no olvidemos el comportamiento del perro, Shaq. ¿Por qué se mostró tan agresivo con los policías y no con Debbie? Podría haber reconocido a Riley como una amenaza, habiendo tenido un encuentro previo con él. Los perros tienen una memoria olfativa prodigiosa. Es plausible que Shaq recordara a Riley del intento de robo y reaccionara en consecuencia, protegiendo su hogar de una amenaza conocida. Sin embargo, su actitud hacia David sigue siendo un enigma. Podría haber una conexión más profunda entre David y el perro que explicara su comportamiento. Si Shaq hubiera visto a Riley el día del asesinato, su comportamiento tendría mucho más sentido, ¿no? Habría estado protegiendo su territorio, su hogar de alguien que ya había intentado entrar antes. Pero si David estaba involucrado en el crimen, no había reaccionado el perro de la misma manera. Es una incógnita que nos lleva al corazón del misterio. La relación entre David y Shaq, el comportamiento del perro en la escena del crimen, la confesión de Riley, son piezas de un puzzle que no terminan de encajar. ¿Y si hubiera algo que se nos escapa? ¿Y si la respuesta a este enigma estuviera oculta a plena vista, esperando a que la descubramos? Quizás la clave no esté en un solo detalle, sino en la combinación de todos ellos, en la forma en que se entrelazan, las contradicciones que revelan. Podría ser que David manipulara a Riley para que entrara en la casa, sabiendo que el perro reaccionaría de forma agresiva, creando así una coartada para él. O es posible que Riley, al verse acorralado, decidiera culpar a David para proteger a alguien más. Son hipótesis que merecen ser exploradas. Este caso, como muchos otros que hemos analizado, nos recuerda que la verdad a menudo es más compleja de lo que parece a simple vista. Y que a veces la búsqueda de la verdad nos lleva por caminos inesperados, llenos de giros y sorpresas. David, Heather, Riley. Cada uno de ellos guarda secretos. Cada uno de ellos juega un papel en este macabro drama. Pero la verdad, como un faro en medio de la niebla, sigue brillando en la distancia. Y es nuestro deber seguir buscándola, analizando las pruebas, sopesando las posibilidades hasta que logremos desentrañar este misterio que ha cautivado y desconcertado a tantos durante años. Tras este profundo análisis del caso de Belinda Temple, las preguntas siguen resonando en el aire. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Qué secretos se ocultan tras las puertas cerradas de este pequeño pueblo de Texas? Dejamos estas preguntas en vuestras manos, queridos oyentes. Os invitamos a reflexionar, a investigar, a sacar vuestras propias conclusiones. La verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Esperamos que os haya hecho pensar, cuestionar y sobre todo despertar vuestra curiosidad. Recordad que en cada sombra se esconde una historia, y en cada historia una verdad por descubrir. Hasta la próxima inmersión en las profundidades del misterio.